dada por la arteria recurrente radial y su función pues va a ser la flexión relativamente débil del antebrazo. El siguiente va a ser el extensor radial largo del carpo, que pues su inserción proximal va a estar dada en la cresta supracondilia lateral del húmero. Su inserción distal va a estar en la cara dorsal de la base del segundo metacarpiano. Su inervación va a estar dada por el nervio radial en los segmentos de la cervical 6 y la cervical 7. Su irrigación es por la arteria radial y pues su función va a ser que extienden y abducen la mano en el carpo y va a estar activo durante el cierre del puño. El siguiente va a ser el extensor radial corto del carpo, que su inserción proximal va a estar dada en el epicóndilo lateral del húmero y su inserción distal va a estar dada en la cara dorsal de la base del tercer metacarpiano. Su inervación también va a ser por el ramo profundo del nervio radial en segmentos de la cervical 7 y cervical 8, pero principalmente va a ser por la cervical 7. Su irrigación es por la arteria radial y su función pues va a ser que extienden y abducen la mano en el carpo. El siguiente es el extensor de los dedos. ¿Le puedes cambiar, por favor? Que pues va a ser su inserción proximal en el epicóndilo lateral del húmero. Su inserción distal pues va a ser en las expansiones extensoras de los dedos, de los 4 mediales. Su inervación es por el ramo profundo del nervio radial en segmentos de la cervical 7 y cervical 8. Aquí va a ser principalmente por la cervical 7. Su irrigación es por la arteria interósea posterior y su función va a extender los 4 dedos mediales. Inicialmente las metacarpofalángicas y secundarias las interfalángicas. Después sigue el extensor del dedo meñique. Y el extensor ulnar del carpo. Va a ser su inserción proximal en el epicóndilo lateral del húmero, en el borde posterior del ulnar, y su inserción distal va a ser en la cara dorsal de la base del quinto metacarpiano. Su inervación es por el ramo profundo del nervio radial, principalmente por la cervical 7. Y su función pues va a ser extender y abducir la mano en el carpo y también va a estar activo en el cierre del puño. El siguiente es el supinador, que va a ser su inserción proximal en el epicóndilo lateral del húmero. Su inserción distal va a ser en la cara lateral y posterior y anterior del tercio proximal del radio. Su irrigación va a estar dada por la arteria recurrente radial y su inervación es por el ramo profundo del nervio radial en segmentos de la cervical 7 y cervical 8. Su función va a ser que supine el antebrazo, rota el radio para girarlo y la palma anteriormente. ¿Le puedes cambiar, por favor? El siguiente es el abductor largo del pulgar. Va a estar dado su inserción proximal en la cara posterior. La una y el radio, y la inserción distal va a estar en la base del primer metacarpiano. Su inervación va a estar dada igual por el nervio interóseo posterior en segmentos de la cervical 7 y cervical 8, principalmente de la cervical 8. Su irrigación es por la arteria interosa posterior y su función pues va a ser que abduce el pulgar y lo extiende en la articulación carpometofalángica. El siguiente es el extensor corto del pulgar, que su inserción proximal va a estar dada en la cara posterior del tercio medio de la ulna.
Y su inserción distal va a estar en la cara dorsal de la base de la falange distal del pulgar. Su inervación está dada por el nervio interóseo posterior, igual en segmentos de la cervical 7 y cervical 8. ¿Cómo escuchas? ¿Escuchan a su compañera? Creo que se cortó. No, ya no se escucha. Ya se cortó su señal. Sí, ¿verdad? Yo no la escucho. Este va a tener su inserción proximal en la cara posterior del tercio distal de la una. Y su inserción distal pues va a ser en la expansión extensora del segundo dedo. Su inervación va a ser por el nervio interóseo posterior, principalmente en el segmento de la cervical 7. Y su irrigación va a estar dada por la arteria interosa posterior. Y su función pues va a extender el segundo dedo y este también ayuda a extender la mano a nivel del carpo. ¿Le puedes pasar, por favor? Igual, el cuadro resume su inserción, su proximal y distal, su inervación y la función que tiene. Este va a ser del compartimiento posterior. Estas son algunas de las inserciones de los músculos del antebrazo, las del compartimento posterior, por ejemplo, la que tienen marcada como inciso A va a ser del braquiorradial. La del B es el extensor radial largo del carpo. La C va a ser el extensor radial corto del carpo. Y la de los números, que son de los músculos del compartimiento anterior, la 1, pues es del pronador redondo. La número 6 es del flexor profundo de los dedos. La número 7 es del músculo flexor largo del pulgar. Yo creo que otra vez se lo volvió a cortar, chicos. Sí, se le volvió la señal. ¿Verdad? Aquí está la otra inserción de los músculos del antebrazo, de los que faltaban. Es el flexor profundo de los anterior, que el G es el supinador. La letra J va a ser el T va a ser del extensor del dedo meñique. ¿Le puedes cambiar, por favor? Bueno, ahora vamos a pasar a los músculos de la mano y bueno, solamente como un dato adicional es que pues Aristóteles decía que el antecedente de todos los instrumentos productivos fue o es la mano y pues que también en una bibliografía decía que después del cerebro la mano ha sido una herramienta fundamental para el desarrollo del hombre. Y bueno,
Para explicar los músculos de la mano es necesario primero saber los compartimientos que alberga la mano. Por lo tanto, pues, primero voy a explicar los compartimentos. Bueno, la fascia profunda que va cubriendo pues todo el miembro superior se continúa más allá de los retináculos de los músculos flexores y extensores como una fascia palmar. La fascia palmar vendría siendo esta estructura triangular, tendinosa y gruesa que observamos en esta imagen. Y bueno, antes de esto, el retináculo sería esta estructura ligamentosa que observamos en esta mano, donde estoy señalando. Es una estructura importante a lo largo de que les voy a estar explicando los músculos de la mano. El retináculo flexor también es conocido como ligamento anular anterior del carpo. Se dice que mide aproximadamente pues 3 centímetros y es un ligamento que va a estar convirtiendo este canal del carpo en como tal al túnel del carpo. Y pues su función va a ser mejorar la eficiencia de los músculos flexores que ya les mencionó mi compañera. En el lado radial, se va a estar insertando en el escafoides y en el trapecio, y en el lado cubital se va a estar insertando en el pisiforme y en el gancho del ganchoso. Entonces, pues, esta fascia palmar se va a continuar más allá de este retináculo, de este ligamento, y va a llegar a la palma, en donde en la palma va a estar recubriendo pues todo este compartimento central de la palma. Y distalmente, como se observa en esta imagen, va a estar formando 4 bandas que se van a continuar hasta la base de las falanges y se continúa como vaina fibrosa de los dedos. Entonces, pues ya sabemos cuál es ahora y en la parte central se le llama aponeurosis palmar. Entonces, ya sabemos qué es la aponeurosis palmar y la fascia. Entonces, en el lado medial de la mano, que es en el lado donde encontramos el dedo meñique, se va a estar formando un tabique fibroso medial que se va a proyectar hasta el quinto metacarpiano. Y en el lado lateral, que va a ser a nivel en el lado del dedo pulgar, se va a estar proyectando otro tabique llamado tabique fibroso lateral hasta el tercer metacarpiano. Entonces, estos tabiques me van a estar limitando compartimentos. El primero va a ser el compartimento hipotenar, que es el de color azul, limitado por este tabique fibroso medial, y el segundo va a ser el compartimento tenar, limitado por este tabique fibroso lateral, y entre ambos compartimientos vamos a encontrar el compartimento central y más profundo, después del espacio tenar, que vendría siendo este color verde, encontramos al compartimento aductor del dedo pulgar, y finalmente entre los metacarpianos encontramos el compartimento interóseo. Ahora, ¿qué contienen estos compartimientos? Bueno, el compartimento hipotenar va a albergar los músculos hipotenares, el compartimento tenar o lateral alberga los músculos tenares, el compartimento central alberga los tendones flexores y sus vainas, los músculos lumbricales, el arco arterial palmar superficial, los vasos y nervios digitales, y el compartimento aductor pues alberga el músculo aductor del pulgar, y el compartimento interóseo pues a los músculos interóseos. Entonces, ahora ya entrando pues en cuanto a los músculos, estos músculos de la mano pueden estar divididos de acuerdo al compartimento en el que se encuentran, y algunas bibliografías marcan que son 5 grupos y otros son 4. En este caso pues vamos a manejar 5, es el grupo de los músculos tenares, que alberga al abductor corto del pulgar, al flexor corto del pulgar y al oponente del pulgar. Después el músculo aductor del pulgar, que es aquí donde algunas bibliografías meten a este músculo dentro de los músculos tenares, pero pues esto no es del todo correcto, ya que el músculo aductor del pulgar no se encuentra en el compartimento tenar que habíamos visto previamente, que es aquí. No se encuentra aquí en el espacio naranja, se encuentra justo después del espacio tenar, y es el de color morado. Entonces, pues ya estos, el grupo de los músculos hipotenares, el grupo de los músculos cortos de la mano lumbricales, y finalmente el de los músculos interóseos. Entonces vamos a empezar con los tenares.
Los músculos tenares, los músculos tenares forman parte de la eminencia tenar en la superficie lateral de la palma y esta eminencia tenar es como esa elevación que tenemos a nivel del dedo pulgar. Y bueno, vendría siendo, bueno, activo mi cámara, vendría siendo, aquí tenemos el dedo pulgar, aquí tenemos el dedo índice y vendría siendo la eminencia tenar como gordito esta proyección que observamos y aquí encontramos estos músculos que vamos a ver ahorita, los tenares. Y la eminencia hipotenar vendría siendo esta zona, esta eminencia a nivel del dedo meñique. Y bueno, vamos a empezar con el abductor corto del pulgar. Este es el músculo más superficial de todos, como observamos en este corte, y su origen es en el tubérculo del escafoides y la cara anterior del retináculo flexor. Va a proyectarse hasta insertarse en el tubérculo lateral de la base de la falange proximal del dedo pulgar. Va a estar inervado por el nervio mediano y su función va a ser la abducción del dedo pulgar. El movimiento de aducción se refiere a todo aquel movimiento que aleja una estructura de la línea media. En este caso, y pues básicamente ese sería el movimiento que pues realiza, alejar la mano de la línea media, o también así. Y bueno, el siguiente. El siguiente músculo es el músculo flexor corto del pulgar, que este músculo flexor corto del pulgar tiene la característica, o bueno, se localiza medialmente respecto al abductor corto del pulgar, el previo, y posee dos cabezas, una cabeza superficial, que vendría siendo, en este corte lo observamos aquí, y una cabeza más profunda, y esta sería la superficial y la profunda. Se dice que la superficial es como de mayor tamaño. En cuanto a su origen de la cabeza superficial va a ser en el tubérculo del trapecio y el retináculo flexor, y su origen de la cabeza profunda va a ser la cara anterior del trapezoide y del hueso grande, y se va a proyectar hasta insertarse a nivel del sesamoideo lateral y la base de la falange proximal del dedo pulgar. Pues al ser dos cabezas, va a recibir dos inervaciones, la cabeza superficial por el nervio mediano y la cabeza profunda por el nervio cubital. Y su función va a ser aductor y flexor de la falange proximal. La aducción es diferente a la abducción. La aducción es que retorna a la línea media, es como lo contrario al movimiento anterior. Observamos el dedo y pues como que ayuda a retornar este dedo a la línea media. Entonces tenemos la mano y pues lo ayuda a regresarlo, como que lo ayuda a regresar este músculo. Después... bueno, aquí observamos cómo está inervado. Aquí tenemos el nervio cubital con la arteria cubital y pues da una rama que va a inervar a la cabeza profunda, un ramo profundo, y aquí tenemos el nervio mediano que da una rama y pues va a inervar a la cabeza superficial. Después, el siguiente músculo es el músculo oponente del dedo pulgar. Este músculo oponente del dedo pulgar, como observamos, es como de forma cuadrangular y pues es el de los más profundos de este compartimento. Tiene su origen en el tubérculo del trapecio, y la cara anterior del retináculo flexor, y su inserción va a ser en la cara lateral del primer metacarpiano. Va a estar inervado por el nervio mediano y su función va a ser el movimiento de oposición. Este movimiento de oposición es un movimiento como único, que no lo encontramos en otra parte de otro músculo, más que en y en el meñique. Son las únicas zonas donde encontramos este movimiento de oposición, y este movimiento consiste en la acción de poner en contacto, pues, como la punta del dedo pulgar con los pulpejos de los otros dedos, por ejemplo, con el dedo meñique, como se observa en esta imagen. Y pues este movimiento nos va a permitir hacer los famosos movimientos en pinza, que son estos. Y pues tiene la capacidad de realizar este movimiento con los otros 4 dedos. Después, el siguiente es el músculo aductor del dedo pulgar.
Este músculo aductor del dedo pulgar pues se encuentra en el compartimiento aductor. Este músculo es un músculo en forma de abanico, como observamos, y tiene dos cabezas igual, una que es una cabeza oblicua y otra que es una transversa. La cabeza oblicua tiene su origen en la cara anterior del trapezoide y el hueso grande y la base del segundo y tercer metacarpiano. Después, la cabeza transversa tiene origen en la cara palmar del tercer metacarpiano y se va a proyectar hasta insertarse a nivel del sesamoideo medial y la base de la falange proximal del dedo pulgar. Va a ser inervado por un ramo profundo del nervio cubital. Y bueno, aquí observamos cómo va el nervio cubital y pues da un ramo profundo y va a inervar este músculo, que es este. Y pues es aductor. Ya habíamos dicho que el aductor es el retorno a la línea media, como se observa en la imagen. Después tenemos los músculos hipotenares. Dentro de los músculos hipotenares tenemos a 4. Algunos libros no incluyen el músculo palmar corto y otros sí, pero pues ya que dicen que es como una variante que pues algunos lo pueden presentar y otros no. Algo característico de los músculos hipotenares es que todos están inervados por el nervio cubital. Y bueno, el músculo palmar corto, este músculo es un músculo delgadito y es como de forma cuadrangular, está situado en el tejido celular subcutáneo y no se localiza como tal en el compartimiento hipotenar, que vendría siendo está en el tejido celular subcutáneo. Este músculo tiene, por lo tanto, su origen en la aponeurosis palmar y su inserción en la piel. Va a ser inervado por el nervio cubital y su función va a ser plegar la piel de la eminencia hipotenar. Después, el siguiente es el abductor del meñique. El músculo abductor del meñique es de los más superficiales y en esta imagen sería y este sería el que está cortado Y su origen va a ser en el hueso pisiforme, y en la base de la falange proximal del quinto dedo y en el ligamento palmar. Va a ser inervado por el ramo profundo del nervio cubital y su función va a ser flexor y abductor del dedo meñique. Es decir, pues como que lo va a alejar de la línea media y va a ayudar a flexionar. Bueno, tengo la mano y pues como que lo ayuda, lo acerca, lo va a alejar, perdón, lo aleja, me ayuda a alejar este dedo y pues la flexión, el movimiento de flexión. Y bueno, creo que tengo sí, aquí hay una imagen. Después, el siguiente es el flexor corto del meñique. Sí, el flexor corto del meñique, tiene su origen en el gancho del hueso ganchoso y el retináculo flexor. Su inserción va a ser a nivel de la base de la falange proximal del dedo meñique, va a estar inervado por el nervio cubital de igual manera que todos, y su función va a ser la flexión de la articulación metacarpofalángica del quinto dedo. Entonces, pues, bueno, aquí está una imagen donde se aprecia mejor el gancho del hueso ganchoso. Y en cuanto a la función, pues ya es la flexión de la articulación metacarpofalángica del quinto dedo. Y a esto se refiere que pues en la mano ubicamos los huesos metacarpianos, las falanges que serían los dedos, y pues me ayuda a hacer básicamente este movimiento, la flexión de la articulación metacarpofalángica del quinto dedo del meñique. Y bueno, aquí se observa en este esquema. Después tenemos el músculo oponente del meñique, que les había dicho que es el otro músculo que tiene la capacidad de realizar este movimiento de oposición. Y este músculo tiene su origen en el gancho del hueso ganchoso y en el retináculo flexor. Es el más profundo de todos los músculos. Para observarlo se tiene que cortar los previos dos y sería Hola. Su inserción
Su inserción va a ser al nivel del quinto metacarpiano y va a estar inervado por el nervio cubital y pues el movimiento de oposición. Algo característico es que el movimiento de oposición solamente lo puede realizar con el dedo pulgar, ya que pues no lo podría realizar con los otros dedos, solamente con el dedo pulgar. Y entonces pues aquí ya tendríamos a los de los hipotenares. El músculo palmar corto, el músculo abductor del meñique, aquí en esta imagen el músculo flexor del meñique, el músculo oponente, que es el más profundo, y pues de este compartimiento serían esos. Ay, bueno, aquí se observa la imagen. Después tenemos los músculos cortos de la mano, o también conocido con el nombre de músculos lumbricales. Estos músculos cortos de la mano o lumbricales tenemos que son 4. Este sería el 1, el 2, el 3 y el 4. Estos músculos son músculos delgados y son los denominan lumbricales porque pues les encontraron un parecido con una lombriz. A diferencia de los lumbricales, con los músculos interóseos, que son los que vienen, es que estos músculos lumbricales van de un tendón a hueso y los interóseos van de hueso a hueso. Bueno, el origen del lumbrical 1 y el 2 va a ser en el borde lateral y la cara anterior del tendón del flexor profundo del índice y del dedo medio. Esos son los tendones del flexor profundo de los dedos y que vienen pues de este músculo y se van proyectando, pues aquí tienen su origen, estos músculos. Después, su inserción va a ser en el borde lateral del tendón extensor correspondiente de cada uno. El origen del 3 y el 4 va a ser en el borde lateral y la cara anterior de los dos tendones del músculo flexor profundo de los dedos, es decir, tienen origen de 2 tendones, estos. Son músculos bipeniformes, con 2 cabezas. Y bueno, aquí en esta imagen se aprecia mejor su inserción, cómo se proyecta y se inserta. Ajá, esta. Y la inervación, el lumbrical 1 y el 2 va a ser por el nervio cubital y el 3 y el 4 por el nervio mediano. Su función va a ser la flexión de las articulaciones metacarpofalángicas y extiende las interfalángicas, de tal modo que pues el movimiento que va a ayudar en la mano va a hacer esto, porque pues flexiona todas las articulaciones metacarpofalángicas de los 4 dedos. Entonces ayuda a hacer esto y extender las interfalángicas. Después, y ya para finalizar, tenemos los músculos interóseos, que tenemos a 2 grupos, los músculos interóseos dorsales y los músculos interóseos palmares. Entonces vamos a empezar primero por los músculos interóseos dorsales. En los músculos interóseos dorsales tenemos que son 4. Este sería el 1, el 2, el 3 y el 4. Ajá. Y bueno, estos son los que les decía que se originan de 2 huesos, a diferencia de que el otro va de tendón a hueso. Entonces, el origen son las caras laterales y mediales de los 2 metacarpianos que limitan el espacio interóseo. Es decir, el origen del primer músculo interóseo dorsal sería entre el primer metacarpiano y el segundo metacarpiano. El origen del segundo músculo interóseo dorsal sería entre el segundo metacarpiano y el tercer metacarpiano, y así sucesivamente con los demás. Estos músculos son músculos que tienen 2 vientres, entonces por lo tanto va a tener 2 inserciones, la inserción de la lengüeta profunda y la inserción de la lengüeta superficial. En esta imagen se apreciará la lengüeta profunda, que sería esta, y en esta la lengüeta superficial. La lengüeta profunda se va a insertar en el tubérculo lateral de la base de la falange proximal y la lengüeta superficial va a recibir y se va a unir con el músculo lumbrical, que sería y pues se va a insertar en el tendón extensor de cada dedo. Va a ser inervado por el nervio cubital y su función va a ser la abducción de los dedos, la flexión de las articulaciones metacarpofalángicas y la extensión de las interfalángicas. Y bueno, después el siguiente serían
los músculos interóseos palmares. Bueno, creo que ya se va a cortar. Bueno, el otro músculo. A ver. Después, el siguiente son los músculos interóseos palmares. Estos músculos interóseos palmares solamente son 3. Este sería el 1, el 2 y el 3. Y pues su origen es en la mitad anterior de la cara lateral del metacarpiano que mira al eje de la mano. El eje de la mano sería el eje central, y pues como que miran hacia el centro. Ajá, es del metacarpiano 2, el metacarpiano 4 y el metacarpiano 5. En su inserción, bueno, se van a proyectar hasta la base de la falange proximal, del índice, del anular y del dedo meñique, pues respectivamente. Va a ser inervado por el nervio cubital y su función va a ser la aducción en dirección al dedo medio, la flexión de las articulaciones metacarpofalángicas y la extensión de las articulaciones interfalángicas. Es decir, como se observa en la imagen, ahora estos músculos, la diferencia va a radicar en que uno va a realizar aducción y el otro va a realizar abducción. Entonces, los músculos interóseos palmares lo que van a hacer es regresar estos dedos, y el tercer metacarpiano no tiene músculo interóseo palmar, pues porque no tendría sentido de que este se moviera hacia el centro si esta es la línea media. Y bueno, aquí está una imagen de cómo los músculos interóseos palmares regresarían hacia la línea media, es decir, cerrarían estos, y los músculos interóseos dorsales extienden estos, como que se alejan. Y esta es la flexión que ya les había dicho, la flexión de la articulación metacarpofalángica, y pues también realizan la extensión de las interfalángicas. Y para finalizar en de músculos, pues encontramos que les mencioné el túnel del carpo. Su contenido va a ser 9 tendones, van a ser 4 del flexor superficial, 4 del flexor profundo, el flexor largo del pulgar, que estos son músculos que ya nos los explicaron, no los explicaron previamente, y además de un nervio, el nervio mediano. Superiormente, anteriormente va a estar limitado por el retináculo flexor, y inferiormente, pues por los huesos, del carpo. Bueno, ahora yo les voy a hablar de lo que es la irrigación del miembro superior. ¿Pueden ver mi mouse? Sí. ¿Se lo ven? ¿O es el de Rebe? A ver, voy. Si quieres, mejor comparte, porque creo que no se ve. Y bueno, para empezar vamos a tener que estas van a derivar de lo que sería el arco de la aorta. Y bueno, del arco de la aorta nosotros vamos a tener que la primera rama que sale es el tronco brachocefálico. De este tronco ya nosotros sabemos que vamos a tener a la carótida, en este caso la carótida derecha, y de este lado tendríamos a lo que sería la arteria subclavia derecha, que es la que nos va a dar origen a toda la irrigación posterior del miembro derecho. Y en el caso del brazo izquierdo, nuestra irrigación va a venir por parte de, bueno, aquí no se nombra, pero sería de la subclavia izquierda. Ahora, en cuanto a la subclavia, nosotros vamos a tener que, antes de pasar a como tal lo que sería la arteria axilar, vamos a tener el tronco tirocervical, que ya nos habían hablado de él anteriormente, y de este nos va a importar una rama muy importante, que va a ser la arteria supraescapular. Hay aquí un error, 3 no va aquí. Pero bueno, esta rama supraescapular nos va a dar irrigación a todo lo que sería la fosa supraespinosa, que ya recordarán que yo anteriormente les hablé de los músculos que conectaban directamente lo que sería la clavícula con el esternón y con la escápula.
Entonces, este músculo nos va a ayudar a irrigar la fosa supraespinosa y también va a tener ramas descendentes que más adelante las vamos a ver que se van a mostrar con ramas de la arteria axilar. Ahora, entrando directamente a lo que es la arteria axilar, nosotros vamos a tener que esta va a iniciar a partir del borde de la primera costilla y va a terminar en lo que sería la parte inferior de lo que sería el redondo menor. Aquí no se muestra, pero si se acuerdan, yo les dije que el redondo menor iba de lo que sería el ángulo inferior de la escápula y se iba a insertar directamente en lo que sería el tubérculo del húmero. Entonces, ahora, para el estudio de la arteria axilar, se ha hecho, es más factible dividirla en porciones. Estas porciones van a ir de acuerdo a lo que sería su relación con lo que sería el pectoral menor, que es este músculo que tenemos aquí. Entonces, en la primera porción de la arteria axilar, nosotros vamos a tener que va a ir de la primera costilla a lo que sería el borde medial del pectoral menor, y de esta primera porción nosotros vamos a tener que se va a derivar lo que sería la arteria torácica superior. Esta arteria torácica superior nos va a dar irrigación a lo que sería el primer y el segundo espacio intercostal. Y también nos va a dar irrigación a lo que sería parte del músculo serrato, que era el que tenía como forma de dientes, ¿se acuerdan? Entonces, esa sería la única rama que se desprendería de lo que sería la primera porción. De la segunda porción, nosotros vamos a tener que esta va a ir posterior a lo que sería este músculo pectoral menor, y de esta segunda porción se van a derivar dos ramas. La primera sería la arteria toracoacromial. Esta arteria toracoacromial se va a dividir a su vez en cuatro ramas, va a salir, hagan de cuenta que esta arteria va como a subir, y esta arteria nos va a dividir en cuatro ramas que serían aquí no se pueden observar, pero sería la pectoral, la deltoidea, la acromial y la clavicular, y esta nos va a dar inserción a lo que sería principalmente la porción superficial, la porción superior de lo que sería la articulación del hombro y los músculos que llevan el nombre de cada una de sus ramas. Después la segunda rama que se derivaría de esta porción sería la arteria torácica lateral. Esta arteria torácica lateral, como pueden ver, va a descender al lado de lo que sería el borde axilar del pectoral menor, y esta va a irrigar principalmente lo que es la cara interna de la mama. La última porción de la arteria axilar va a ser la porción que va desde el borde lateral del pectoral y va a terminar inferior a lo que sería el músculo redondo, que se insertaría más o menos por aquí. Y entonces, si se fijan aquí, esta línea punteada es la que nos delimita más o menos ese final de la arteria axilar. De esta porción final de la arteria axilar vamos a tener que se divide o se originan tres ramas. La primera de ellas sería las ramas circunflejas humerales, y de estas son dos, que sería la anterior y la posterior, y estas, pues como su nombre lo indican, serían circunflejas, es decir, que forman un círculo. La primera la posterior es más larga, si se fijan, la anterior es más pequeña, y estas forman una anastomosis entre sí lateralmente, y bueno, nos irrigan todo lo que sería la parte humeral superior. Y la última porción que nos dan es la rama subescapular, que es esta que tenemos aquí. Esta rama subescapular es aquí donde va este 3, perdón, aquí hay un error. Esta rama subescapular va a descender a nivel inferior de la escápula, y va a ir a lo largo de este borde lateral de la escápula, y nos va a dar dos ramas terminales. La primera rama terminal que nos daría sería la circunfleja de la escápula, que es esta arteria que tenemos aquí, y esta arteria lo que va a hacer es que se va a curvar en el borde lateral
de la escápula y va a entrar directamente a lo que es la fosa infraescapular, que se acuerdan que había un músculo infraescapular, le va a dar irrigación a este músculo y se va a anastomosar directamente con la arteria supraescapular, que es esta es. Entonces, estas se anastomosan en la parte de atrás de la fosa infraescapular y le dan irrigación a toda ella. Y después va a continuar como si fuera la arteria subescapular, pero ahora va a pasar a llamarse toracocostal, y esta lo que va a hacer es que va a dar, va a entrar por lo que es el vértice dorsal y va a inervar a toda la parte inferior de lo que sería el redondo mayor. Después tendríamos ya pasando el borde del redondo mayor, entonces nosotros tendríamos la continuación de la arteria axilar, que sería la arteria braquial. Esta va a hacer una irrigación, va a ser la principal fuente o la única fuente de irrigación de todo lo que sería el brazo y el antebrazo en algunas partes. Y bueno, esta arteria se va a dividir en 4 ramas principales y en unas ramas que se llama, bueno, se les conoce como arterias, se les conoce como arterias, ¿perdón? Bueno, sí, se les va a conocer como perforantes. Esto quiere decir que estas, ya Rebe nos había hablado hace rato un poquito sobre fascias. Entonces las fascias van a ser aquellas que se insertan entre cada músculo para como unirlos, y entre estas, en estas fascias van a ir ramas perforantes que van a ser esas arterias que van a irrigar todo el músculo por completo. Y bueno, las arterias principales de la rama branquial van a ser las que se ven en negritas. La primera de ellas sería la branquial profunda, que es esta que tenemos aquí. Si se dan cuenta, va por atrás. Se inicia casi muy cerca de lo que sería el borde inferior del redondo mayor, y esta va a ir inferoposterior, perdón, y esta casi inmediatamente se va a dividir en 2 ramas, que serían las arterias colaterales medias y la arteria colateral radial, que estas van a descender a lo largo de todo lo que es el húmero y van a llegar a anastomosarse en el codo. Más adelante vamos a ver con qué arterias. Y después tendríamos a la arteria nutricia del húmero. Esta arteria nutricia del húmero se va a desprenderse de esta arteria braquial en lo que sería la región medial del húmero, y esta se va a, se dice que va a ser como va a perforar a un conducto que es el conducto nutricio, que ya nos habían hablado de él anteriormente, y esta va a entrar en él y va a irrigar a todo lo que es la porción interna del húmero y de los músculos que están en él. Después tendríamos a las arterias colateral ulnar superior y a la colateral ulnar inferior. Esta arteria, la superior, se van a anastomosar con las arterias recurrentes posteriores, que van a venir más adelante de aquí abajo, pero estas dos básicamente su función va a ser descender y anastomosarse con arterias ulnar y radial, que más adelante vamos a ver de dónde derivan, y van a darle irrigación a todo lo que es la articulación del codo, y eso nada más es su principal función. Y bueno, ahora de la porción más distal de lo que sería la arteria branquial, nosotros vamos a tener que esta se va a dividir, se bifurca en 2 y dando 2 ramas para lo que sería el brazo, que serían la rama radial y la arteria ulnar. Estas ramas, aquí arriba, para empezar primero, vamos a tener que de la arteria braquial se dividían estas, que ya les había hablado, las colaterales ulnar superior, las colaterales ulnar inferior, y las colateral radial y media, que se dividían, estas dos, si se acuerdan, les dije que se originaban de esta braquial profunda. Entonces, continuando, si se fijan, viene la arteria branquial, se bifurca, y de esta bifurcación, primero vamos a hablar de la arteria ulnar, que es esta que tenemos aquí.
De esta, casi inferiormente a esta bifurcación, vamos a tener las ramas que serían la arteria recurrente ulnar anterior, que es esta que tenemos aquí, y la posterior. Estas dos ramas primero se originan inferolateralmente de esta bifurcación que ya les comenté, y estas se van a anastomosar o se van a unir con las arterias colaterales ulnar inferior y superior. La anterior se anastomosa con la inferior y la superior se anastomosa con la posterior. Después de esta, casi abajito tendríamos, de esta arteria ulnar, tendríamos lo que sería la rama o una nueva rama que sale de ella, que sería la arteria interósea común. Esta arteria interósea común, si se fijan, es muy pequeñita y casi inmediatamente después de su bifurcación se va a dividir en dos, una arteria interósea posterior y una arteria interósea anterior. Si se fijan, es la arteria interósea anterior va a estar delante de la membrana interósea, que es la que unía a estos dos huesos que ya habíamos visto anteriormente, y esta va a ser una red dorsal que va a ir, la anterior va a ir todo lo que es la cara distal, y se va a unir finalmente a lo que sería la red dorsal de la cara posterior de la red carpiana. Más adelante vamos a ver de dónde sale esta. Y la arteria posterior va a traspasar esa membrana, va a ir en todo lo que es la cara posterior y va a dar irrigación a lo que son los músculos extensores superficiales y profundos. Ahora, de esta arteria posterior se va a dar resultado o va a dividirse otra rama que sería la arteria interósea recurrente. Esta arteria interósea recurrente va a discurrir superior y va a ir a anastomosarse finalmente con lo que sería la arteria colateral media, que era rama de la braquial profunda. Después de esto, tenemos que de la arteria ulnar van a empezar a salir lo que serían las ramas palmares y las ramas dorsales de lo que serían el arco palmar. Y bueno, estas ramas van a ser las ramas más distales y le van a dar irrigación a lo que es la palma de la mano y el dorso de la mano. Estas arterias se van a unir para formar precisamente ese arco con lo que serían las arterias palmar y dorsal de la arteria radial, pero eso lo vamos a ver más adelante. Y ahora de esta bifurcación vamos a tener que sale la arteria radial. La arteria radial va a discurrir inferolateralmente y va a ir cubierta por lo que sería el braquio radial, que ya nos habían hablado de él, y va a dar irrigación a todo lo que es la parte lateral de lo que sería el brazo. De esta arteria radial va a originarse otra rama que sería la rama de la arteria recurrente radial, y esta rama de la arteria recurrente radial se va a anastomosar con lo que sería la arteria colateral radial, y así se completaría la irrigación de lo que sería la articulación del codo. Entonces la articulación del codo se completa a partir de lo que sería la unión de las arterias, de la anastomosis de las arterias colaterales ulnar superior y ulnar inferior, con lo que serían las arterias recurrentes ulnares anteriores y posteriores. Estas son ramas de la arteria braquial y estas son ramas de la arteria ulnar. Y del lado lateral tendríamos que sería a partir de la anastomosis de la arteria radial recurrente y la arteria interósea recurrente, ramas de la arteria radial, con lo que sería la braquial profunda, y la colateral radial, ramas de la braquial. Y bueno, esta arteria radial casi no da ramas superiores, más bien sus ramas son al final en lo que sería el arco palmar, para darnos precisamente ese arco, terminarlo de formar, tanto el profundo como el dorsal. Y algo importante de esta arteria radial es que cuando
desciende esta arteria en la primera porción va a ir interna a lo que serían los músculos, pero más al final en su porción casi cercana al pulgar, esta arteria va a salir y solamente va a quedar cubierta por lo que serían las capas más superficiales de la piel, por lo que nosotros en la parte de dorsal, casi cercana a lo que sería el pulgar, nosotros podemos encontrar lo que sería el pulso de la arteria radial. Y bueno, ya para finalizar, vamos a ver lo que son las arterias o los ramos de las arterias radial y ulnar que van a dar anastomosis a lo que sería la palma de la mano. Estas arterias, como ya les dije, van a formar dos arcos. El primero sería el arco palmar superficial, que es este que tenemos aquí, y este vendría originado a partir de lo que sería la arteria ulnar. De este arco superficial, palmar superficial, van a dividirse o nos va a dar más bien tres ramas digitales palmares, que son estas que tenemos aquí, y estas ramas digitales palmares a su vez nos van a dar la arteria digital palmar propia, que son estas, cada una de estas pequeñitas que tenemos aquí, que dan irrigación a todo lo que serían las falanges. Y el de la arteria radial, nosotros tendríamos lo que sería el arco palmar profundo. Oye, ya nunca pude. Perdón, chicos, perdón. Este arco palmar profundo nos daría origen a tres arterias metacarpianas palmares, que son estas que tenemos aquí, y estas arterias a su vez nos darían arterias dorsales y palmares para lo que serían las falanges. Ahora, de la arteria radial va a haber una tercera y una cuarta rama, que va a ser una rama directa, que sería esta rama que tenemos aquí, que sería la arteria principal para el pulgar, que se va a bifurcar casi a la entrada y nos va a dar una porción interna y una porción más externa, que va a dar irrigación a lo que sería el pulgar. Y bueno, todas estas ramas se van a comunicar por ramas perforantes, entonces nos va a permitir tener una comunicación entre lo que sería la irrigación palmar y la irrigación dorsal de la mano, y finalmente nos formarían estos dos arcos que dan irrigación a toda la mano. Y bueno, este es un pequeño resumen. Entonces ya hablamos que desde el callado aórtico teníamos el tronquio brachocefálico que nos daba la subclavia derecha y nos iba a dar la irrigación. La primera rama de esta iba a ser la arteria axilar derecha, después la braquial derecha. Esta se iba a bifurcar en dos ramas, la cubital derecha y la radial derecha, y estas se iban a anastomosar entre ellas por medio de ramas profundas que iban a darle irrigación entre cada músculo, iban a entrar y iban a dar irrigación hasta estos, hasta formar principalmente de la arteria radial, se iba a dar el arco palmar superficial, y de la arteria cubital el arco palmar profundo. De estas nos iban a bifurcar a la vez hasta llegar a las falanges en palmar digital común y en palmar digital propia de cada falange, y esta simplemente nos iba a dar las arterias metacarpianas que en algún momento se iban a anastomosar para formar el arco palmar profundo. Y este es un ejemplo del miembro superior derecho, pero en el miembro superior izquierdo es lo mismo, solamente que saldría a partir de la subclavia izquierda. Ahora, en cuanto a venas, las venas en el miembro superior van a dividirse en dos grupos, en dos grupos principales. El primero va a ser las venas superficiales y el segundo van a ser las venas profundas. Las venas superficiales van a ser dos, que va a ser la vena cefálica y la vena cefálica y basílica. Estas venas se van a caracterizar porque ya les comenté que en las arterias teníamos las perforantes, que iban a ser las que comunicaban todo lo que sería la irrigación del brazo, porque pues nosotros sabemos que las arterias se encuentran en la porción más profunda
y casi siempre van pegadas a los huesos. Pero en cuanto a las arterias es diferente porque incluso a las arterias, perdón, a las venas es diferente porque nosotros incluso las podemos ver a través de lo que sería la piel. Entonces, de aquí es de donde viene esa división, ya que pues nosotros entonces tendríamos fascias en el brazo, de las que ya nos habló un poquito Rebe. Entonces en la fascia más superficial, que es la que se conforma por tejido adiposo, es donde tendríamos a estas venas, que serían basílica y cefálica. Y estas ramas tendrían arterias también perforantes que se comunicarían con las arterias profundas, que casi siempre van unidas o van junto con con arterias, y casi siempre reciben por eso el mismo nombre. Ahora, en cuanto a las venas superficiales, vamos a empezar hablando de la cefálica y vamos a tener que, aquí vamos a ir al contrario, vamos a ir de lo que sería la porción más distal del miembro superior hasta lo que sería la vena cava superior, que ya estaría casi cerca del corazón. Y para empezar vamos a tener que la vena cefálica va a originarse de la red venosa dorsal de la mano, que ya habíamos visto anteriormente aquí, y después iba a ascender anterolateralmente por el brazo y iba a llegar a lo que es el codo, y siempre se va a llamar, siempre va a continuar como vena cefálica. Y en esta porción del codo vamos a tener que va a dar una bifurcación, que sería la arteria media del codo, y esta arteria media del codo va a recorrerlo oblicuamente en la cara anterior y se va a unir en algún momento con lo que es la vena basílica. Entonces esta vena va a ser la encargada de unir a la cefálica y a la basílica. Y es la única rama que va a salir a partir de las venas cefálicas. Obviamente va a tener ramas perforantes, pero estas casi siempre se dan más en la porción más distal de lo que es el miembro, casi arriba no. Y esta vena cefálica va a continuar ascendiendo por el hombro y va a entrar entre lo que sería el músculo deltoides, que es este que tenemos aquí, y el pectoral mayor, en algo que se conoce como el surco deltopectorial, que va a ser una membrana o va a ser una facies. Esto es lo que les comento, las facies van a encargarse como de recubrir a los músculos. Entonces esta es la membrana costocoracoidea, que va a ser también conocida como el surco deltopectorial, que va a ser por donde va a entrar nuestra vena cefálica. Y una vez que entra a través de esta membrana, entonces se va a unir a lo que sería la porción, aquí se ve mejor en esta imagen. En esta imagen se ve mejor. Entonces, una vez que entra por ese surco, va a unirse a lo que sería casi superior, un poco superior a lo que es la vena axilar. Se va a unir y nos va a formar lo que sería la vena subclavia. Y bueno, esta vena subclavia ya solamente nos correspondería que formara el tronco brachiocefálico derecho y finalmente se uniría en lo que sería la vena cava superior. Y bueno, ahora vamos a hablar de lo que sería la vena basílica. Esta vena basílica también va a tener origen en lo que sería la red venosa dorsal de la mano. Va a ascender medialmente por el antebrazo, aquí viene, y va a dar, va a recoger drenaje de lo que sería la porción inferior del brazo. Se va a dirigir a planos más profundos y va a atravesar lo que es la fascia del brazo, que es una fascia que se encuentra principalmente en lo que sería la porción del codo, y aquí es donde se va a unir con la arteria, con la vena media, perdón, y va a ascender por lo que sería el antebrazo y finalmente llegaría a la porción de lo que es la axila, y en esta porción de lo que sería la axila va a cambiar
a lo que, y va a ir paralela a lo que es la arteria braquial, y va a llegar hasta el hombro, donde finalmente se va a unir con lo que sería la vena braquial, va a continuar y va a llegar a unirse aquí y va a formar lo que sería la vena axilar, que finalmente terminaría siendo la vena subclavia derecha, y igual va a tener el mismo recorrido hasta llegar a la vena cava superior. Eso en cuanto a irrigación superficial. En cuanto a irrigación profunda, nosotros vamos a tener que va a partir igual de lo que serían las arterias digitales dorsales derechas. Ok, este mapa lo vamos a dividir en dos. Estas dos ramas serían para lo que es el dorso de la mano, y estas serían para lo que es la palma de la mano. Entonces, primero vamos del dorso. Del dorso tendríamos nuestro retorno venoso a partir de lo que son las digitales dorsales derechas, igual es un ejemplo con el miembro superior derecho. Después pasaría a lo que son las metacarpianas dorsales. Después iría a la red venosa dorsal de la mano derecha. Después de esto se bifurcaría y podría ir a un retorno por la vena cefálica accesoria derecha, o bien ir directamente por ramas perforantes a lo que sería la cefálica derecha o a la basílica derecha. Y si va a la basílica, pues ya habíamos visto que entonces sería a la braquial derecha, a la axilar y a la subclavia. Y si su retorno es por la vena cefálica derecha, directamente llegaría a la subclavia derecha, a la braquiocefálica derecha y finalmente a la vena cava superior. En cuanto a las arterias digitales palmares, nosotros iríamos primero a lo que sería el plexo venoso palmar derecho, después iría a la vena antecubital de la mano derecha, igual tomaría dos caminos, a la basílica o a la cubital media, y ambas terminarían en lo que sería la vena braquial derecha para llegar a la axilar, a la subclavia, a la vena braquiocefálica derecha y finalmente a la vena cava superior. Y ahora en cuanto a la región palmar de la mano, nosotros vimos que de los arcos se desprenderían las digitales palmares propias derechas, que llevarían su drenaje a las digitales palmares propias derechas, después al arco venoso, del arco venoso a la vena cubital derecha, a la braquial de nuevo, y así sucesivamente hasta llegar a la vena cava superior. Y de las metacarpianas, nosotros tendríamos que de las metacarpianas palmares pasarían directamente a lo que es el arco venoso palmar profundo derecho, a la vena radial y a la braquial, de nuevo a la axilar, a la subclavia, a la braquiocefálica y finalmente a la vena cava superior. Bueno, ahora pasamos al tema de la inervación. En este caso vamos a empezar con el plexo braquial. En realidad pues no me voy a meter mucho en esto porque lo va a explicar otro equipo, pero lo que sí les puedo mencionar es que las ramas anteriores de los nervios C5, C6, C7, C8 y T1 pues son los que conforman este plexo braquial. Es importante decir también que se va a extender inferior y lateralmente de cada lado de las últimas 4 vértebras cervicales hasta la primera vértebra torácica. Y pues de aquí vamos a ver que va a originar, por así decirlo, diferentes raíces, después troncos, divisiones, fascículos y nervios terminales. Y bueno, de este plexo braquial se va a originar 5 nervios principales, que va a ser el nervio axilar, que va a inervar a los músculos deltoides y redondo menor, el nervio musculocutáneo, que va a inervar a los músculos flexores del brazo, el nervio radial, que da inervación pues a los músculos de la región posterior del antebrazo,
el nervio mediano, que va a inervar la mayoría de los músculos de la región anterior del antebrazo y de algunos músculos de la mano, y el nervio cubital, que va a inervar los músculos de la región anteromedial del antebrazo y la mayoría de los músculos de la mano. La siguiente, por favor. Bueno, esta nada más es una tablita para que, bueno, después con más calmita ustedes la revisen y las divisiones que tiene cada uno de, bueno, de los que presenta el plexo braquial. La siguiente, por favor. Y bueno, empezamos con los nervios cutáneos del miembro superior. Estos empezamos con los nervios supraclaviculares. Estos nervios sus nervios espinales que van a contribuir, como dice en la imagen, son C3 y C4, y su origen pues va a ser directamente del plexo cervical. Estos pues se van a discurrir a lo que es la clavícula de manera anterior y van a inervar la piel que va a recubrir a la clavícula y la cara superolateral del pectoral mayor. Después están los nervios cutáneos lateral superior del brazo. Va a ser los nervios espinales que pues contribuyen con este nervio es C5 y C6, y su origen es el ramo terminal del nervio axilar. Estos van a inervar la piel que va a cubrir la parte inferior del deltoides y la cara lateral de la parte media del brazo. El siguiente es el nervio cutáneo lateral inferior del brazo, y este va a ser por C5 y C6. El origen es el nervio radial, y estos nervios van a inervar la piel de la cara inferolateral del brazo. El nervio cutáneo posterior del brazo están relacionados con C5 a C8, y su origen es el nervio radial. Este nervio va a inervar la piel de la cara posterior del brazo hasta lo que es el olecrano, y tenemos el nervio cutáneo posterior del antebrazo. Este nervio va a descender de tal manera que va a inervar el antebrazo posterior hasta lo que es el carpo. También tenemos el nervio cutáneo lateral del antebrazo, ahora sí es el que estaba señalando, es el C6 y C7, son los nervios espinales relacionados con este. Su origen es el nervio musculocutáneo, que es específicamente su ramo terminal, y este nervio cutáneo lo que va a hacer es inervar la piel del antebrazo anterolateral hasta lo que es el carpo también. Y el nervio cutáneo medial del antebrazo, está relacionado con C8 y T1. Su origen va a ser el fascículo medial del plexo braquial, y va a inervar la piel de la cara anteromedial del brazo hasta el carpo. El nervio cutáneo medial del brazo es de C8 a T2. De igual manera, el origen es del fascículo medial del plexo braquial, y también inerva la piel de la cara medial del brazo, pero en su porción distal. Por último, tenemos el nervio intercostobraquial. Este nervio intercostobraquial está inervado por el T2, es el que está en verde, perdón. Ándale, ese. Ese nervio, su origen es el segundo nervio intercostal, y está inervando la piel de la axila y también la cara medial del brazo en su porción proximal. La siguiente, ahora sí. Bueno, en cuanto a los ramos que presentan los nervios de la mano, vamos a ver que los principales nervios que inervan a la mano son los nervios mediano, ulnar, radial. Entonces, son los que está señalando Reber. En cuanto al nervio mediano, vamos a ver que se va a originar de dos raíces.
Una que es del fascículo lateral del plexo braquial, y la otra va a ser del fascículo medial. Este nervio mediano se va a distribuir en diferentes músculos, por ejemplo, los músculos tenares, y además también también están los lumbricales laterales, y le va a proporcionar sensibilidad a la piel de las caras palmar y dorsal de los 3 primeros y la mitad del cuarto dedo. Y de este nervio mediano vamos a ver que se van a dividir principalmente en 2 ramos: el ramo recurrente del nervio mediano y el ramo lateral del nervio mediano. Y bueno, en lo que es el ramo recurrente va a inervar el abductor corto del pulgar, la cabeza superficial del flexor corto del pulgar, y el ramo lateral va a inervar las caras palmar y dorsal del pulgar y la mitad radial del segundo dedo. También hay otros ramos, que es el ramo medial del nervio mediano. Inerva las caras palmar y dorsal de los lados adyacentes del dedo, desde el segundo dedo al cuarto dedo. Y el ramo cutáneo palmar del nervio mediano va a inervar la piel de la parte central de la palma. En cuanto al nervio ulnar, que sería el de color amarillo, es un ramo terminal de lo que es el fascículo medial del plexo braquial. Y este nervio va a irrigar la mayor parte de los músculos intrínsecos de la mano. También va a proporcionar sensibilidad a lo que son las caras palmar y dorsal distal del primer dedo y la mitad del segundo dedo. De este nervio ulnar se van a presentar 4 ramos. Es el ramo cutáneo, el ramo cutáneo palmar. Va a irrigar la piel de la base medial de la palma sobre lo que es el carpo medial. El ramo dorsal del nervio ulnar va a irrigar la piel de la cara medial del dorso de la mano y también las porciones proximales del dedo meñique. El ramo superficial inerva la cara palmar, y también le da sensibilidad a lo que es la cara dorsal, tanto distal y palmar del quinto dedo. El ramo profundo del nervio ulnar va a inervar a los músculos hipotenares, va también a los lumbricales de los dedos cuarto y quinto, y todos los músculos interóseos y el aductor del pulgar. Y por último tenemos el nervio radial, que es el de color naranjo. Se origina en el nervio radial de la fosa del codo y va a inervar la piel de la mitad lateral de la cara dorsal de la mano y también el pulgar. Y da sensibilidad a las porciones proximales de las caras dorsales del segundo y el tercer dedo. Y la siguiente, por favor. Bueno, ya por último sería lo del drenaje linfático. La siguiente, por favor. Va a estar compuesto por los vasos linfáticos superficiales que van a nacer de los plexos linfáticos de los dedos, la palma y dorso de la mano, y estos van a encender en su mayor parte con las venas superficiales, como son la cefálica y la basílica, y algunos vasos que acompañan a la vena basílica van a llegar a lo que son los ganglios o nódulos del codo. Los vasos eferentes de estos ganglios linfáticos van a ascender por el brazo para terminar en los ganglios linfáticos axilares humorales laterales, y la mayoría de los vasos linfáticos que van a acompañar a la vena cefálica van a llegar a los ganglios axilares, o algunos pueden llegar a los ganglios deltopectorales.
y los vasos linfáticos profundos van a acompañar a las venas profundas mayores del miembro superior y estas van a terminar en los ganglios axilares y van a ver, estos ganglios los podemos encontrar en 5 regiones diferentes. La apical, que esta se va a situar por detrás de la fascia clavipectoral, entre el pectoral menor y el vértice de la axila. El otro que es el lateral o braquial, que se va a disponer a lo largo de la arteria y la vena axilar. Y el otro que es el anterior o pectoral, que va a seguir los vasos torácicos laterales por debajo del pectoral menor, junto a la pared torácica. Y el posterior o subescapular, que se van a disponer sobre la pared posterior de la axila, junto a los vasos subescapulares. Y por el último, el central, que este se va a encontrar en modo del coaxilar, sobre la fascia que va a cerrar la base de la axila. Y pues esto sería todo. Listo, chicas. Bueno, al equipo 5, muchas gracias. Pues ya concluyeron con toda la información desde lo que son músculos del brazo, del antebrazo, si son flexores.